¿Querés ver cómo funciona el sistema político, económico, social del socialismo del siglo XXI? Mirá, problema en Farmacia Bolivia, sueldos de vengados, vitrinas vacías y cierre de sucursales. La empresa tiene deudas en sueldos de hasta 5 meses. El contexto de la desaceleración económica en una de las cadenas más conocidas del rubro de medicamentos, Farmacia Bolivia, atraviesa por problemas que ya han generado problemas en sus operaciones y el descontento. La dirigente María Huanca informó este martes que la empresa tiene deudas por sueldo de hasta 5 meses, además que existen vitrinas vacías en su farmacia y que ya ha registrado el cierre de sucursales. Huanca dijo que los trabajadores ya han sido condescendientes con la empresa y han puesto la camiseta para esperar los sueldos, pero ahora se movilizarán por la situación. Explicó que el sueldo a pagarse en julio recibieron 1.300, ahora estamos en noviembre, pues no han pagado, estamos en salarios devengados ya como 5 meses, indicó en el programa La Tarde en directo de Herbol. La dirigente mencionó que la cadena carece de medicamentos suficientes para la venta, las vitrinas están vacías, no sabemos a veces qué vender. Entre nosotros que somos una cadena, entre compañeros andamos peleándonos por productos para dispensar a los clientes. Respecto a los cierres de sucursales, esta semana se registró al menos 5 de ellos en farmacias de la avenida 20 de octubre, la Camacho, Loaiza, UMSA y la Río Seco del Alto. Existen casos de trabajadores que sacan vacaciones o son retirados. La pasada semana 15 salieron de la empresa, pero ni así les cumplen con su beneficio. Huanca pidió que la empresa brinde explicaciones y se sincere respecto a la situación. Pone el justificativo que el tema dólar, la coyuntura, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que pasa. Ya lo tenemos. Para que nos quede claro a todos, así termina el sistema. Vamos con esta nota de la disposición de impuestos nacionales sobre los 50.000 bolivianos que deben ser registrados, etcétera, etcétera. Ponerlo a Darío Monasterio, que sabe de esto un montón. Bueno, primero que nada es un monto, según lo que se ha publicado de parte del Servicio de Impuestos Nacionales, un monto para recaudar impuestos con movimientos mayores a los 50.000 bolivianos para compras y ventas de bienes y servicios. Esto implica muchas cosas. Primero que nada, que el gobierno está desesperado buscando mayor recaudación impositiva. Segundo, que está buscando en una situación de desaceleración económica y rumbo a una estanflación, por no decir recesión económica, estanflación, estancamiento con inflación, en una situación en la que la gente está con menores ingresos, con menor empleo, menor nivel de empleo, y eso obviamente repercute seriamente en sus finanzas personales, en el consumo de los hogares, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, también hay que tomar en cuenta de que los sistemas impositivos tienen que ser lo más planos y los más sencillos posible. Lo que estamos haciendo ahora es prácticamente hacer un cobro sobre transacciones digitales de impuestos de una situación en la que ya debería estar, que en realidad está, digamos, normado y está el IVA para todos los bienes y servicios que se producen en la economía. Debería cobrarse, por ejemplo, el IVA, el IT, que es supongo lo que quieren cobrar a través de estas transacciones. Y obviamente que también eso hace que el sistema impositivo sea más engorroso, sea un sistema impositivo mucho más complejo, que se tome mucho más horas hombre para hacer el pago de los impuestos, el pago de el tiempo para las declaraciones de impuestos. Eso está medido, lo comento porque está medido en la facilidad para hacer negocios, el ranking Doing Business que tiene el Banco Mundial. Entonces, esto dificulta aún más el hacer negocios en Bolivia. No tiene un efecto recaudador porque es muy fácil evadir una transacción de 50.000 bolivianos, hacerla menor a 50.000 bolivianos y evitar el pago. Y adicionalmente da pésimas señales a la economía, a los agentes económicos, de que el país está cobrando impuestos sobre impuestos en un sistema cada vez más complejo impositivo. Impuestos sobre impuestos. Todos los días creen que inventan la pólvora. Ya esto lo hizo Venezuela, ya lo hizo Nicaragua, ya lo hizo Ecuador en la época de Correa. Impuestos sobre... Iba a decir Cuba, pero no, Cuba es un desastre, una lágrima. Es peor que estos otros dos que les he dicho.
Esto lo hicieron también en Argentina los Kirchner. Metiéndole la mano al bolsillo al empresario o al microempresario, esta cosa. Puta que estamos, es un desastre esto. Pero además, como dice, es fácil pues hacerle trampa, hacer dos acuerdos, dos contratos y no llegas a los 50 y entonces ya está. O 3, ya vos lo verás. El gobierno está perdido, desesperado, metiéndole, reitero, la mano al bolsillo a la gente. En fin, ¿qué dijo Gary Julio Alberto Prado Araúz? El Servicio de Impuestos Nacionales tiene facultades normativas, ¿verdad?, para el tema tributario. Y un mecanismo para hacerle seguimiento a las transacciones comerciales es que éstas se bancaricen. Vale decir, que se hagan a través de instrumentos bancarios, sea transferencia, sea giro, sea QR, ¿no es verdad? Cheque al portador, cheque de gerencia, cheque librado a una persona en particular, etc. Entonces, lo que está haciendo mediante una resolución normativa el directorio del Servicio de Impuestos Nacionales es volver a poner en vigencia una normativa que ya hace años se había dispuesto, la bancarización por encima de 50.000 bolivianos. Lo que se busca con eso es presionar a la formalidad. Hay ahí un impuesto que se paga, que es el ITF, ¿verdad? Se paga por depositar, se paga por retirar, en cuentas corrientes. Entonces eso está más o menos obligando a que la recaudación no sea evadida por los que comercian, por los que venden, compran, etc. Y lo otro es que permite a la UIF hacer seguimiento a los montos grandes que no se estaban bancarizando, ¿verdad? Pueden haber compras de inmuebles, pueden haber compras de vehículos, de propiedades que no se están bancarizando, que se están pagando en efectivo, y por ahí se está obviando pagar los tributos correspondientes. Entonces, es un mecanismo para presionar a la formalidad. Dios quisiera que toda nuestra economía fuera formalizada y no tuviéramos lo que en realidad tenemos, que más del 60% de nuestra economía es informal. O sea, la economía grande, la que mueve muchos capitales en Bolivia, es informal. La del mercado, la de las ferias, la de la ropa usada, la de los vehículos de segunda mano, y muchas de las transacciones sobre bienes inmuebles se hacen de manera informal. Inclusive no se llegan a concretar, la gente vende vehículos y da un poder, ni siquiera lo transfiere el vehículo para evitarse el impuesto. Entonces, vivimos en demasiada informalidad y el gobierno solo se acuerda de promover la formalidad cuando está necesitado de dinero. Cuando la cosa está bollante, el gobierno deja que funcione, pero ahora que tienen serias limitaciones presupuestarias, están buscando presionar sobre los contribuyentes para que todas sus actividades se bancaricen. Claro, el capitalismo popular es ese. Ese es el concepto de capitalismo popular que tiene el gobierno. No, mientras entre la plata de las exportaciones de gas, del litio, esa cosa, no, que no pague impuestos la gente, acostumbrarla a no pagar. Y después te topas con cosas como esta, porque todos, puede ser de aquí 100 años, pero igualito el litio en algún momento se va a acabar. Y alguien va a tener que pagar la factura de la informalidad, cuando lo que debieron haber hecho desde el comienzo fue: señores, vayan ordenándose, porque vamos a tener que bancarizar, vamos a tener que poner todo en regla y en orden. Pero no. Y el voto está desde los sectores capitalistas populares, por el que no le cobra impuestos. O sea, no hay inventor que no se jode con su invento. Ahora están con esto y no saben qué hacer. Sigamos escuchando a Gary. Por recaudar. Absolutamente. Está una necesidad gigantesca del Estado para pagar la subvención de combustibles, etcétera, que hacen estas cosas. Pero quisiera ver que eso realmente se cumpla en estos mercados como la 16 de julio, como la Feria Barrio Lindo, como la cancha de Cochabamba, como el mercado informal que hay en Oruro, ¿verdad? Ahí quiero ver que el Servicio de Impuestos esté ahí controlando que las actividades superiores a 50.000 bolivianos se bancaricen. Eso es muy difícil.
hay que reeducar a un pueblo en la cultura tributaria, cosa que nunca se ha hecho. En un ambiente de informalidad que vive en nuestro país, 50.000 bolivianos es considerable para poder recaudarlos. Lo que es todo lo superior a 50.000. Entonces, imagínense lo que significa, ¿no? Todo lo superior. Hay muchísimas transacciones que, como le digo, se están haciendo al margen del sistema bancario, en efectivo. Entonces, a eso es a lo que apunta el Servicio de Impuestos Nacionales. Ahora bien, como le digo, hay mundos de informalidad en Bolivia, un submundo de informalidad, por llamarlo así. Entonces, ahí quiero ver que el Servicio de Impuestos ponga la cara. Quiero verlos con sus inspectores, así como ahogan a la empresa formal, a la empresa que cumple, que hace lo posible por estar al día con la normativa tributaria. Quiero verlos actuando en estos bolsones o este submundo informal donde no existe ningún tipo de regulación. Claro, si mirás lo de Paraguay, mirás estos países que probablemente Paraguay de aquí 10 años aumente el impuesto en caso de que sea insuficiente para lo que está, pero ya la gente tendrá una cultura tributaria. Nosotros cobramos un montón y no sabemos servir al país. La caja petrolera hoy día estaba mirando en Unitel, viejo, todo está vacío, no tienen remedios, no tienen nada. Entonces, ¿qué podés esperar? Pregunto yo, ¿qué podés esperar? Nada. Está en la lona. Y yo creo que la informalidad es el capitalismo popular, y el capitalismo popular es el no pagar impuestos, pero tampoco pedirle nada al gobierno salvo la atención en salud, porque también el capitalismo popular no tiene seguro de salud. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a eso. Es decir, aquí hay mucho que aprender. Lo único que no comparto con Gary y Julio es con el asunto que dice reeducar. Tenemos que comenzar a educar en el pago de impuestos. Vamos al corte, venimos al tiro. Día tras día, nuestros bomberos, la primera línea de defensa, continúan dando todo de sí. Nuestra red de salud ha atendido a miles de ellos, desde voluntarios hasta comunarios. Desplegamos todo nuestro equipo pesado para enfrentar esta emergencia. Transportamos asistencia humanitaria y con la ayuda de todos ustedes logramos enviar más toneladas en donaciones. La emergencia continúa y nosotros seguimos trabajando. Para prevenir, curar y sanar, equipamos nuestros centros de salud con tomógrafos y ecógrafos de última tecnología. También se cuenta con los medicamentos, insumos, reactivos y el personal suficiente para brindar una atención adecuada. Implementamos salas de hemodiálisis en 4 hospitales de segundo nivel. Realizamos campañas de limpieza y vacunación para prevenir la influenza, el dengue y el chikungunya. Para nosotros, la salud siempre fue prioridad. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión, Johnny Fernández, alcalde.